El símbolo más conocido de la justicia es la balanza, o para ser más precisa, el de una mujer con los ojos vendados que tiene en una de sus manos una espada y en la otra una balanza. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? La espada simboliza la fuerza, aquella fuerza que deben ejercer las instituciones públicas para lograr el cumplimiento de los fallos y sentencias que dictan los tribunales de justicia. Por otra parte, la balanza simboliza la igualdad, aquella igualdad de trato que se brinda a todas las personas que acuden en búsqueda de solución por un conflicto. Ahora bien, yo les pregunto, ¿es esto efectivo? En la práctica, ¿los tribunales de justicia otorgan la misma dignidad de trato a todas las personas? Si vemos nuestra realidad, qué pasa en el día a día, podemos observar que si bien nuestra Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos y muchas leyes reconocen la llamada igualdad formal, es decir, que todas las personas somos libres e iguales en dignidad y en derechos, en la práctica aún falta mucho por hacer. Lamentablemente, aún podemos advertir cómo las mujeres somos acosadas y discriminadas en el mundo laboral, cómo las personas con discapacidad para movilizarse deben enfrentar distintos obstáculos en las ciudades para poder transitar libremente, o incluso cómo las parejas del mismo sexo enfrentan violencia, exclusión y discriminación con cuestiones tan simples como mostrar su cariño en espacios públicos. Todas estas situaciones hacen que conceptos tan importantes como la igualdad sustantiva tomen mucha relevancia. ¿A qué me refiero? A que no basta que exista un marco normativo que garantice esta igualdad. Es necesario que esto cambie en la práctica. Y para ello el Estado y las instituciones que lo componen deben adoptar medidas de distinto tipo, ya sea programas, leyes, algún tipo de mecanismo de acción que logre alcanzar esta igualdad en el día a día. Ahora bien, tenemos un problema de base. Si nosotros vamos a nuestras leyes y las revisamos, vamos a observar que el parámetro sobre el cual fueron construidas no es un parámetro neutro. Se dice que existe un derecho neutral, pero cuando vamos al sujeto abstracto por el cual se construyó determinada norma, generalmente este sujeto responde a un parámetro de lo masculino. Y además no cualquier hombre, sino un hombre con ciertas características. Generalmente un hombre no indígena, heterosexual, probablemente sin ningún tipo de discapacidad. Y esto me lleva a que hablemos de algo muy importante. Existen personas en nuestra sociedad que han sido estructuralmente discriminadas y que han sido históricamente marginadas tanto en las leyes como en las políticas públicas. Y aquí precisamente es donde el acceso a la justicia tiene un rol trascendental. Los tribunales tienen la obligación de responder a estas situaciones y responder dando una solución efectiva y una respuesta adecuada para que esa persona no siga sufriendo discriminación y además para lograr que ese tipo de discriminaciones no se sigan repitiendo. Y es aquí donde la perspectiva de género resulta clave. Ahora bien, ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género se basa en el principio de igualdad y no discriminación. Es una metodología de análisis que invita a las autoridades públicas, pero particularmente a jueces y juezas, a analizar el contexto, a analizar las características de las partes que acuden a solicitar justicia y tener estas características como referencia al momento de hacer tanto el razonamiento judicial como al momento de adoptar una decisión. Quizás, si les comento algunos casos, resulte más fácil comprender a qué me refiero. Caso 1. La comuna de Alto Hospicio, en el norte de Chile. Entre septiembre de 1998 y septiembre del 2011 desaparecieron 14 mujeres jóvenes. Sus familiares, ante la desaparición de estas mujeres, acudieron inmediatamente a las autoridades locales y a la policía, pidiendo ayuda en la búsqueda. Sin embargo, tanto las autoridades como las policías dieron como respuesta que
estas mujeres probablemente habían huido con su novio, que quizás habían abandonado sus hogares en razón de la situación socioeconómica en la cual vivían. Incluso algunos dijeron se fueron a Tacna o se fueron a Bolivia. Es más, algunos sostuvieron esas niñas se fueron a ejercer la prostitución. Caso 2. Una magistrada chilena en el sur de Chile estaba casada, tenía 3 hijas y decide poner fin a su matrimonio. Se separa e inicia una nueva vida en común con su nueva pareja, una mujer. Ante esta situación, su exmarido decide acudir a tribunales solicitando el cuidado personal de sus 3 hijas. El fundamento para su decisión fue que esta jueza habría dado preferencia a su orientación sexual o vida personal por sobre a su rol de madre y que las niñas eventualmente podrían ser discriminadas, entonces estarían mejor con él, con el padre. Caso 3. En el sur de Chile, en la región de la Araucanía, una mujer de 31 años, con 34 semanas de embarazo, un diagnóstico de preeclampsia, privada de libertad, es trasladada durante 72 kilómetros, por 72 kilómetros, en un auto de gendarmería, engrillada. Engrillada significa que está encadenada. Fuertemente custodiada por gendarmes, buscando asistencia médica por distintos servicios de salud de la zona, para poder llegar y tener un parto que le salvara tanto su vida como la de su hija. Yo les quiero preguntar, ¿qué tienen en común estos 3 casos? ¿Qué podemos advertir como común entre estas 3 situaciones? Está, primero, grupo de jóvenes mujeres del norte del país y sus familiares. La jueza y sus 3 hijas. Esta mujer mapuche privada de libertad. ¿Hay algún elemento en común? La respuesta es dolorosa. Estas 3 mujeres fueron discriminadas por las autoridades públicas y también por los tribunales de justicia. Y aquí, si se hubiera aplicado la perspectiva de género, tanto por el actuar de las policías en el norte, por el tribunal que tuvo que resolver esta custodia, o por los funcionarios de gendarmería que estaban a cargo y eran los garantes de esta mujer, el desenlace o las situaciones habrían sido distintas. Les pido por favor que miren a quién está a su lado en este momento, que miren sus características. Si se dan cuenta, somos distintos, ¿cierto? Hay diferencias de edad, de altura, de etnia, de género. Efectivamente, tenemos características que nos hacen diversos y diversas, pero tenemos un elemento en común. Todos somos personas, todos somos seres humanos, y por ello titulares de dignidad y derecho. Lo que viene a ser la perspectiva de género, la invitación, es precisamente a tener en cuenta esas diferencias, pero no olvidar este elemento en común. Es una invitación para que jueces y juezas, al momento de acercarse a un caso, por una parte comprendan efectivamente lo que es la discriminación, logren advertir las características de las partes y den una solución efectiva. Y aquí quiero destacar un concepto muy importante, que es la interseccionalidad, un concepto creado y visibilizado por académicas afroamericanas, y que lo que busca precisamente es destacar cómo en una persona se pueden superponer o converger distintas formas de discriminación en virtud de sus características, ya sea por su etnia, su orientación sexual, su género. Y todos estos elementos deben ser considerados porque esa situación de discriminación, esa experiencia de vida es diferente. Por lo tanto, la respuesta de los tribunales también debe ser distinta. Y no malinterpreten. Aplicar la perspectiva de género no significa inclinar la balanza en favor de determinado grupo, o solo a las mujeres, o solo a las personas de la diversidad sexual. No, es todo lo contrario. Es como se ha dicho, recordemos la imagen, ¿cierto?, que les mostré hace un momento, de esta mujer con los ojos vendados. Es quitarse la venda, es identificar esas características y ponerse los lentes de género. Y poder ver estos elementos.
para dar una respuesta adecuada. Volvamos a los casos, ¿cierto? El caso 1 que les mencioné, del norte de Chile. Estas 14 jóvenes desaparecidas. Bueno, estas 14 jóvenes desaparecieron porque fueron asesinadas por un hombre, un asesino en serie, que era un taxista clandestino que se encargaba de ofrecer transporte gratuito a estas mujeres una vez que ya se subían a los autos, las llevaba a un sitio eriazo, las torturaba, las violaba y las asesinaba con golpes en la cabeza. Posteriormente, los cuerpos los tiraba en piques mineros para que no fueran encontrados. Estas mujeres no solo fueron víctimas directas de este asesino, sino también ellas y sus familiares fueron víctimas de la indiferencia estatal, porque cuando acudieron a las policías, la respuesta que ellos brindaron fue basada en estereotipos. Y esa indiferencia significó tanto un sufrimiento constante, pero también una denegación de justicia. El caso 2. El caso 2 es el caso de la jueza Karen Atala y sus hijas. Este caso llegó finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal internacional que determinó que el Estado de Chile, pero particularmente el Poder Judicial, a través de su sentencia de la Corte Suprema que brindó la custodia permanente al padre, discriminó a la jueza en razón de su orientación sexual. Los argumentos utilizados por la Corte en su fallo, por la Corte Suprema chilena, fueron argumentos abstractos, estereotipados y discriminatorios. Señalaron que la orientación sexual de la jueza ponía en riesgo el contexto educacional y social de las niñas porque serían discriminadas en razón de tener una madre lesbiana. A esa madre se le privó de compartir con sus hijas por muchos años. Se les quitó el día a día, esa vida en común entre madre e hija, en razón de un prejuicio y un estereotipo de género. El caso 3, el caso de Lorenza Cayuán y su hija. El caso de Lorenza nos permite advertir un caso de discriminación interseccional. En ella convergen distintas características. Por una parte, mujer, privada de libertad, mapuche y embarazada. El trato que se le brindó, el encadenarla al momento de su traslado y parto, respondió a un sesgo contra el pueblo mapuche. Su caso fue conocido por la Corte Suprema chilena, quien, conociendo un recurso de amparo, determinó que Lorenza había sido discriminada, había recibido un trato vulneratorio a su dignidad. Y si bien el pronunciamiento fue posterior a los hechos, permitió visibilizar a una mujer privada de libertad, pero también una situación que viven muchas mujeres privadas de libertad en nuestro país en este momento, que se encuentran embarazadas o deben vivir en la cárcel con sus hijos pequeños. ¿Por qué les cuento todo esto? Primero, para visibilizar que todos y todas vivimos en una sociedad donde lamentablemente hay estereotipos, hay prejuicios. ¿Qué son estos estereotipos? Ideas simplificadas, que están fuertemente arraigadas en nuestra cultura y por la cual, en razón de una característica, se le considera a una persona como distinta o diferente y no se la trata dignamente. Por ello, mi invitación hoy es que todos y todas podamos ponernos los lentes de género, recordar esta metodología, esta forma de análisis, que por una parte nos permite dar mayor legitimidad a cómo funciona nuestro sistema de justicia, pero en especial nos permite garantizar un acceso a la justicia a todas las personas sin discriminación. Muchas gracias.